La palabra de moda en 2025 es inteligencia artificial. En tan solo un año se han desarrollado una cantidad de eventos impresionantes que absolutamente nos tienen a todos desbordados. Cuando partimos dando esta charla, en las primeras conferencias en México, teníamos cierta información y yo acabo de hacer la última edición hace unas cuantas horas gracias a un lanzamiento que acaba de hacer Baidu, que les voy a contar en un segundo. Esto es una locura. Pero para que dimensionemos lo que significa, quiero invitarlos a que vean un video que nos lleva al año 2008 aproximadamente. Perdón, el anterior. Si le das play desde allá, por favor. Ya llegó papá, despierta. Bienvenido a casa. Felicidades por la inauguración, fue un gran éxito, igual que su audiencia en el Senado. Debo decir lo refrescante que es verlo en un video con la ropa puesta. ¡Hey, tú! Te prometo que te voy a desmantelar y me haré un triciclo con tus tuercas. Dime, ¿qué cantidad al día de esta asquerosidad debo tomar? 2.36 litros para contrarrestar los síntomas. Revisa mi nivel de paladio. Toxicidad en la sangre 24%. Parece que el uso continuo del traje Iron Man acelera su condición. Le recomiendo que le informe. Silencio. Supongo que la mayoría de ustedes vio esta película, ¿eh? Hay más de 20 desarrollos de tecnología que supuestamente hacía Jarvis, ¿verdad? O la inteligencia artificial que apoyaba a Tony Stark, que hoy día son realidad. En ese minuto se nos hablaba de una supuesta fantasía del futuro. Hoy día es posible hacer mediciones biométricas, sangre, antropometría, inclusive alimentos, hasta la reacción. ¿Se fijan de la máquina que se entristece cuando le llama la atención? ¿No? El brazo. Bueno, eso hoy día también se está dando emocionalidad a equipos artificiales, a androides en este proceso. Quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes tienen al menos una de estas aplicaciones en su celular en este minuto? Levanten la mano y vamos a ver el nivel de inserción. Ok, manteniendo, ¿quién tiene dos? Dos de estas. Dos de esas. Tres. Aquí ya van quedando los expertos. Cuatro. Ya, aquí quedan los geek. Cinco, ya somos todos ñoños. Bueno, seguramente, por defecto, Copilot está en nuestro sentido común. Microsoft es una gran herramienta, mejora los emails, los hace más suaves, corrige ciertas expresiones. ChatGPT obviamente es un desde. ¿Han oído hablar de DeepSeek? A principio de año fue una locura. Dijeron que con $6 millones habían entrenado su modelo. Cuando OpenAI, la base de ChatGPT, había invertido $100 millones. Peor aún, los chinos hicieron esto con 6 millones, según ellos, y lo dejaron código libre. Y fue entrenado en base a la tecnología de OpenAI. Bueno, lo que queremos decir es que esta revolución es tan grande que hace poco acaba de aparecer algo que destronó a DeepSeek. Química 2. Este modelo de inteligencia artificial chino está considerado uno de los más poderosos en el ranking de analítica de todas las inteligencias artificiales. Es el tercero. ¿Cuál es su ventaja? Código libre. Y peor aún, todos estos modelos de entrenamiento tienen una gran capacidad de almacenamiento necesaria, sobre terabytes. Química 2 está logrando ser encapsulado, toda su red neuronal, en casi 500 gigabytes, el 50% del almacenamiento. Entre más se reduce la complejidad, se hace más portable y por lo tanto más asequible, al punto que se puede correr en 2 Mac Pro M3 conectado en cascada. No necesita una arquitectura mayor. Y esto es curioso porque los chinos tienen muy poco acceso a la tecnología. Comparado con los americanos de Estados Unidos, la cantidad de fabricación es 37 veces más potente los americanos versus una relación de los chinos. El acceso a los chips es más difícil para ellos.
Y están haciendo mucho. Ese paradigma de que los chinos hacen volumen y no calidad, hoy día sí, siguen haciendo volumen, pero cuidado que están mejorando en calidad. Y eso hace que la tecnología se acerque. Y esto es lo que pasó hace horas, lo acabo de hacer en la mañana. Ayer, Baidu, que es el Google chino, desarrolló su modelo ERNIE 5.0. Este era el comunicado. Y ya el 4.0 era mejor que DeepSeek. Pero ¿qué es lo loco de esto? Que en reconocimiento visual, ERNIE es capaz de inclusive identificar una casa y ubicarla en el plano de acuerdo a lo que está disponible en Google Earth o Google Maps. O sea, el nivel de procesamiento visual de imágenes es brutal. Algo que nos impacta a lo que hacemos, por ejemplo, control de acceso por reconocimiento facial. Pero esto genera las disyuntivas, los conflictos. ¿La IA va a eliminar empleos? World Economic Forum dice que se van a crear 170 millones de empleos. Pero a la vez dice, en la parte baja, lo que logran ver en la pantalla lateral, que van a desaparecer 92 millones. ¿Qué pasa con el Delta? No necesariamente es que se está destruyendo, es gente que no se quiere adaptar. Ese es el primer insight que queremos generar. La pérdida de empleo es que los que no están haciendo upskilling o reskilling, ¿no? Sobre lo mismo, datos generales. La IA ha procesado toda la data que está disponible en Internet. Todo dato que está en la Internet ya fue usado por la IA para ser entrenado. Por lo tanto, hoy día se está entrenando en base a datos artificiales. Se están simulando situaciones que no existen. Un segundo dato importante es el razonamiento. La IA mejora a sí mismo, se cuestiona su propia respuesta. Por eso es que ustedes ahora ven que en los chats, sobre todo, va escribiendo su razonamiento, lo revisa y lo mejora, ¿no? El proceso del marco legal también está teniendo una evolución loca. Y por eso decíamos lo de la IA china respecto a la americana. ¿Cuál es el marco legal, por ejemplo, para Estados Unidos? Estados Unidos empuja con fuerza todo el desarrollo de IA e invierte millones de dólares en ella. Promotor absoluto. La Unión Europea, proteccionista de datos. Cuidado, atención, vámonos con calma, no liberen los datos, no procesen datos faciales, la biometría, los datos médicos, mucho cuidado. Tenemos acá exponentes de Europa que nos pueden decir lo complejo que es la normativa de datos personales en Europa en general. Cabe señalar que Chile tiene su ley de protección de datos inspirada en la protección de datos de la Unión Europea. Y los chinos es la fiesta brutal. Lo que sea, barato, abierto, libre, promiscuo, dale. Eso están haciendo los chinos y obviamente eso tiene ciertos riesgos también incluso para la seguridad. Y bueno, lo que fue tendencia, yo diría hasta medio año, son los agentes de IA. Hoy día tenemos un experto que nos va a hablar un poquito de eso también en el panel. Estos procesos que ya no solamente responden o interactúan, sino que son capaces de tomar una tarea específica, ser disparado por ciertos triggers y generar un insumo o resultado definido o programado también de manera autónoma y que aprende cada vez que lo va desarrollando, va mejorando sobre eso. Entonces, ¿por qué es necesario que hablemos de IA? Lo que primero queremos decir acá, esto no es un curso de IA. Estamos hablando con los líderes de la industria para insertar cómo tenemos que desarrollar una estrategia de IA. ¿Y por qué hay que desarrollar una estrategia de IA? No importa si tu club es pequeño o grande. Primero, porque McKinsey nos dice que aumenta tu ganancia en un 59% promedio y disminuye tus costos en un 42%. Si a alguien no le interesa eso, no entre en IA. Lo segundo es el impacto que puede tener una pequeña decisión, pero bien organizada, bien dirigida desde el board o el grupo gerencial. Banco BBVA generó una iniciativa donde producto de su bolsillo le pagó a todos los funcionarios operativos, a los que dan frente al cliente, ChatGPT por $20. El impacto fue un ahorro de 2.8 horas a la semana. Para todo el banco, ese volumen de horas, que puede ser reinvertido en otras tareas, calidad de vida o incluso ahorro, es una cantidad de dinero impresionante. Pero fue una estrategia que viene desde la dirección, bien articulada y bien bajada.
no son iniciativas espontáneas. ¿Cómo está Latinoamérica en IA? Y aquí es donde tenemos una gran oportunidad. Nos acompañan muchos amigos consultores argentinos, brasileros, mexicanos, están con nosotros, pero tenemos el honor de decir que Chile es quien va a la vanguardia en la inteligencia artificial. Le sigue Brasil, Uruguay y Argentina, quedando curiosamente el mercado mexicano, luego de este, junto con el colombiano y el peruano. Tenemos una oportunidad inmensa en Chile para hacer cosas con IA. Tanto es así que el gobierno de Chile genera una organización que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y que envía a generar un informe del impacto de la IA en nuestro país. Rápidamente algunas conclusiones. Primero, el 48% de los empleos en Chile se pueden acelerar o reemplazar a través de IA. Los empleos, esto es una obviedad, lo que más se puede obviamente reemplazar son aquellos que tienen procesos cognitivos administrativos, los menos expuestos son los manuales. ¿Existe una correlación en el aumento de remuneraciones para la gente que maneja la IA? Curiosamente sí, que no se refleja cuando una mujer adopta la IA. Hay un sesgo de género. Las mujeres adoptan mucho mejor la IA que los varones, pero la remuneración no lo representa. Un desafío. Eso es simplemente sesgo, no hay una causa técnica, ¿no? En el sector público, y esto yo creo que todos lo sabemos, es brutal. El 84% de las tareas del sector público, del Estado, se pueden acelerar con IA. Imaginen el costo que eso implicaría. Y por lo tanto tenemos una gran oportunidad para las pymes, para los pequeños gimnasios, gimnasios boutique, medianos gimnasios y gimnasios cadena. Sobre esto vamos a conversar hoy día. Vamos a hablar sobre IA desde el punto de vista de la estrategia. ¿Cómo se compone o cómo se desarrolla una estrategia de IA? ¿Cómo afectará el empleo? ¿Cómo debemos gestionar el cambio organizacional? ¿Y cómo está impactando en nuestros productos y servicios que estamos entregando a nuestros usuarios de gimnasio? Y finalmente, ¿qué habilidades son las que tenemos que terminar desarrollando? ¿Seremos reemplazados por la IA o no? Para eso, invito a estos señores que saben mucho del tema. En primer lugar, a don Gonzalo Amuchastegui, de Amalgama. Por favor, les pido un gran aplauso para él. Ezequiel Hiperdinger. Bienvenido, Ezequiel. Ricardo Cruz, consultor de B2. Oscar Mayorga, de Utopia. Y Juan Rodríguez, de chilefitness.com, por favor. Vamos a tomar unos minutitos para conversar con ellos y ver qué se está haciendo en la industria, y al final vamos a dejar un espacio para que ustedes les puedan hacer algunas preguntas y llegar a algunas conclusiones, ¿no? Este panel lo que busca es dejar algunos insights en ustedes, unas ideas principales, unos highlights, para que se vayan a discutir con sus equipos. Y lo primero que quiero es felicitar la sensación de comunidad que se está generando. Es muy grato ver a los equipos con sus uniformes, a Elysium, Upgrade, Mindfit. Los felicito por eso, porque estamos generando comunidad. Shark, por supuesto, también. Generamos mucha comunidad de esa manera, así que felicitaciones por eso. Vamos a comentar. Bienvenido y gracias por el tiempo, muchachos. Quiero partir preguntándoles de manera personal, ¿les ha impactado en su vida diaria la IA y qué visión tienen respecto a esta sensación como medio cataclísmica de que casi la humanidad se va a exterminar por la IA? Gonza. Bien, ¿se me escucha? No. Hola. Hola. Ahí está. Bien, lo hablábamos justo un ratito antes de empezar. La IA, a mí personalmente, por varios momentos, me generó y me genera mucha ansiedad. Mucha ansiedad. Empiezas a ver un reel de Instagram sobre AI y ahí ya está, el algoritmo se te consumió y te empieza a mostrar cómo el mundo se va a acabar, qué está pasando en Japón, en China, y tenés que frenar un segundo, respirar, mirar alrededor y decir, bueno, pará, no pasa todo tan rápido, ¿no? La penetración es más lenta. En mi día a día la uso
para un millón de cosas. Hay veces que no te das cuenta que la estás usando, ¿no? Pero la uso para todo, para tareas personales. También hablábamos de... A mí me encanta jugar al tenis. No soy bueno, a pesar de que GPT me diga que soy buenísimo. Tenemos a Oscar, que es un gran tenista. Por eso. Y uno de los productos que uso es para... No sé si saben los que juegan al tenis. Si alguno juega al tenis, un partido de tenis de 2 horas dura en realidad 30 minutos en juego. El resto es tiempo muerto. Bueno, yo me filmo con una aplicación y me hace todos los cortes de tiempo muerto. Entonces después cuando me voy a ver tengo 25 minutos de video nomás en un partido de 2 horas. Me hace todos los cortes de estas fueron todas tus derechas, todos tus revés, todos tus saques. Estos fueron todos tus errores. Me hace estadísticas, cómo fueron mis tiros y demás. Así que tanto para lo que es trabajo como tareas rutinarias, como para ocio, lo uso para todo. Cierto. Lo que creo que nos representa todo lo que tú dices es la ansiedad, ¿no? A veces cuando no tenemos claridad de las cosas, y sobre todo los que tienen responsabilidades en organizaciones, sienten una gran ansiedad de cómo llevarla a cabo. Ese en tu caso, ¿cómo lo va? Bueno, buen día para todos. En mi caso, yo creo que me ha ahorrado mucho tiempo, me da mucho más tiempo libre, me permite hacer kick-off, es decir, como disparar ideas y ir sobre eso, o después hacer ciertas cosas, ir puliéndolas. Y en cuanto a lo que vos planteabas de cuánto miedo tenemos hacia la IA y todo lo demás, estoy de acuerdo con él. No va a ser tan rápido, va a haber un cambio importante, pero creo que nos vamos a adaptar. Creo que nos vamos a volver mucho más eficientes, porque no nos va a quedar otra. Pero creo que esto que venimos hablando en todas las charlas, ¿no? El factor humano es importante y, no, como resumen, nos potencia. Buenísimo. Ricardo, tu experiencia como consultor y que tratas con tantos líderes en Latinoamérica, ¿cómo te ha ayudado en tu labor y en tu vida personal la IA y qué sensación te genera? Bueno, gracias a todos por la presencia también. Y a mí me generó mucha inseguridad al principio, porque era un montón de cosas y yo veía, hay que hacer eso, y básicamente me limitaba a ChatGPT. Después que fui descubriendo y viendo, me ayudó un montón, en el sentido que antes, por ejemplo, para abrir un gimnasio, yo dedicaba horas para hacer análisis, relevamiento de datos, y me saca al toque informaciones para ver la viabilidad de un negocio. Excel que yo hacía, hoy hago al tiro también con la inteligencia. Y más que nada, automación de procesos, que a mí me está ayudando un montón, de marketing, ventas, de todo me está ayudando. Y personalmente es un juguete con mi hija. Ajá. Entonces tengo una hija de 15 años, lo estamos jugando, y es una manera que yo tuve también de poder que ella aprenda a utilizar eso de ahora y que después en su vida la pueda utilizar con más seguridad de la que tengo yo y tenía al principio, y cada vez más en ese sentido de aprender y ver que me di cuenta, la IA es una parte y hay un montón de cosas alrededor que nos dicen para funcionar ya. Entonces ahí es en ese sentido que aprendiendo y creciendo y ganando tiempo también. Buenísimo. Oscar, y en tu caso, ¿cómo ha impactado la IA? Hace unos minutos hablaba con Gonza y lo escuchaba y yo decía, hay gran diferencia entre alguien que la usa a un nivel muy experto y alguien que la usa a un nivel probablemente como el 80% o el 90% de las personas. Yo me doy cuenta que lo uso desde para remodelar la casa, que es lo más simple, tomar la foto, sabes qué, haz esto. Pero también me he dado cuenta que en los roles de liderazgo muchas veces estamos muy solos y en esa soledad lo he usado para desafiar las posibles alternativas que tengo en decisiones distintas que no tengo con quién compartirlas. Y ahí obviamente está la responsabilidad de cada uno de poder decir, ¿sabes qué? ¿Qué me queda de esto? ¿Qué tomo? ¿Y cómo avanzo? Y para eso me he dado cuenta que la estoy usando frecuentemente. Buenísimo. Juan, en tu caso. Bueno, buenos días a todos. En mi caso yo tengo una génesis en la parte de seguridad informática, trabajo en informática, además tengo un tema con el fitness, ¿cierto? Al principio fue un shock inicial porque a mí me tocaba diseñar e implementar infraestructura, ¿ya? De servidores, asegurar las redes, me toca trabajar en la parte de prevención de fraude bancario e incorporar distintos mecanismos para asegurar esas transacciones y asegurar el entorno donde están corriendo estas distintas soluciones. Y es un trabajo que es difícil. Es un trabajo de cocinar así con mucho cuidado, con mucho tino, como decía la Paula Osorio al principio de
de hoy día. Y la herramienta de inteligencia artificial de pronto sabían todo lo que yo sabía hacer. Todo lo que yo me gastaba una semana, la IA lo hacía en un minuto y me aseguraba todo y lo hacía todo bien y sin errores. Entonces fue una cuestión terrible, fue un shock tremendo, porque todo lo que yo sabía hacer, esta maldita inteligencia artificial lo hacía en un clic, ¿ya? Pero después superé el shock inicial, pensé que no íbamos a morir, que íbamos a quedar sin empleo, que íbamos a volver a los bosques, ¿ya? Y después me di cuenta que le podíamos sacar el máximo provecho. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Que hoy día me fui en buena, digamos, ahora estoy en buena con la IA, entonces conversamos, discutimos, le propongo escenario, me pasa escenario, lo contradigo, ¿cierto? Y le saco el máximo provecho en ese sentido. Entonces, una de las ventajas que también tiene el hecho de que uno puede una idea, desarrollarla, discutirla con la inteligencia artificial sin necesidad de llevarla a la práctica con un proceso muy costoso. Evaluar costo, impacto y demás. Así que por ese lado yo creo que es muy bueno. Hoy día estoy amigo de eso. Si no puedes con ella, mejor te sumaste. Claro, hay que sumarse, hay que sumarse. Es interesante que uno de los usos más frecuentes de la IA hoy día por las personas individuales es como un terapeuta. Están conversando con la IA, están consultando si se divorcian o no, si está en un punto de inflexión o no, por qué me siento tan solo. Están hablando con una máquina, ¿no? Es increíble. Y bueno, también están estos procesos de cataclismo, estos antivacuna, digamos, concepto de cambio climático, también están los anti-IA. Los extremos también se están dando. Pero pasemos a la industria. Para que ustedes entiendan el background de nuestros panelistas, algunos de ellos están concentrados en gestión, que es el caso de Utopia y B2, que son uno un gimnasio, otro una consultora, y Ezequiel, Gonzalo y Juan, que están dedicados al desarrollo de tecnología. Yo quiero partir, Ricardo, en la decisión de establecer un gimnasio. Algo nos decías al principio. ¿Cómo está impactando hoy día en la velocidad del negocio la IA, desde tu perspectiva? Nos está ayudando mucho porque el análisis de datos nos da mucho más rápido, y antes de poder estar todo por separado y mirar varios locales, lo concentro en un local, por un lado. Por otro lado, también está el comportamiento que era difícil ver con Excel. Hoy lo vemos y nos salta ya los disparadores de alertas. Mira que este comportamiento está cambiando, este dato está pasando por eso, sus clientes están pasando por lo otro. Entonces ahí podemos ver riesgos mucho más rápido. Ver también los resultados que surgen porque surgieron. Por ejemplo, hablaba con ellos, en Argentina octubre fue un mes malo, y la inteligencia artificial, ¿qué pasa? Ahí nos dimos cuenta que fueron las elecciones, y todavía no estaba ahí, y toda la inversión en marketing que se hizo estaba compitiendo con los políticos, y a la vez, la primera semana de noviembre fue la mejor semana del año pasado, esta inseguridad. Entonces, nos ayuda hasta un punto, y hay momentos que esto no llega, no hablaron de las elecciones, no estaba, pero sí gana mucho tiempo, nos dispara indicadores, y las líneas de Argentina vinieron todas rojas semana a semana, y ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y nos cubría, y hasta el marketing, la publicidad, resultaba un tercio de lo que resultaba en septiembre. Entonces ahí es donde la IA no te da el escenario todo, pero te dispara, pasa algo acá. Entonces nos permite reaccionar más rápido, nos permite actuar con mucho más velocidad y con mucho más datos que antes, y ya analizados, que es la diferencia. Ahí tenemos una primera conclusión. Las decisiones del negocio tienen que estar basadas en datos. La incertidumbre de que un local va a ser exitoso puede ser reducida, no podemos decir desaparecer, solamente a través de la Data Analytics y la velocidad de ese procesamiento. O sea, si tú quieres instalar una nueva sucursal, haz un trabajo con IA y vas a saber ticket promedio, índice de ocupación, frecuencia, flujo, tránsito, personas, rango de edad, etc. ¿no? Antes, un estudio de ese tipo podía costar miles de dólares. GeoResearch, una compañía chilena, se dedicó y se hizo millonaria con eso, y hoy día está al alcance de cualquiera. Oscar, Utopia está teniendo una iniciativa notable, tanto con Unique, una iniciativa que nos puedes contar, y nos puedes decir cómo la data está impactando en el servicio que ustedes están dando. Perfecto. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahora? No, Ahora sí, sí. ahí sí. Primero que todo,
comentar un poco de Unique. Unique es el primer centro de biohacking en Latinoamérica. Lo fundamos el año pasado, ya llevamos alrededor de 18 meses. Está en Utopía Los Trapenses. Básicamente va en la nueva línea del healthness. Existe la industria del fitness, del wellness y del healthness, en donde estamos avanzando hacia la prevención, ¿sí? Básicamente es poder explorarnos y saber, hoy en día Oscar está bien, pero hacia adelante, ¿qué debe hacer para vivir mejor los 50, ojalá 60 o 100 años que me quedan? ¿Sí? Y para eso prevenir y adelantarnos en qué hacer en los años venideros. Respecto a esto, Utopia está en un desafío importante por integrar harta información, ¿sí? Hoy en día tenemos mucha información dando vuelta. Utopia es un centro bien wellness, bien integral, donde vivimos una experiencia 360 de todos nuestros members, ¿sí? Y en esa línea el desafío ha estado hoy en poder obtener esa información, en poder adelantarnos y generar una personalización en términos de lo que le vamos a dar y brindar a nuestro member, sin olvidar obviamente que tenemos una experiencia wellness de lujo y habla mucho de la experiencia, el servicio, la cercanía, porque no hay que olvidar que el cliente es uno, la persona es uno, ¿sí? Y todo lo que gira alrededor va en función de que esta persona tenga un mejor futuro, y para eso Utopia está integrando data para tener en esa persona una personalización sin olvidarnos del servicio, sin olvidarnos de la experiencia y del día a día. Yo tengo el honor con mi compañía hacer la arquitectura tecnológica de Utopia, y junto a nuestros partners de TecnoGym estamos generando la IA de entrenamiento artificial ahí con ustedes. Y quiero destacar un punto. No creo que exista ningún especialista de IA en Utopia en el liderazgo. No. Exacto. Y están implementando inteligencia artificial en los procesos, porque los líderes saben que esto es una estrategia. Nadie tiene que entender cómo funciona un microondas para operar un microondas, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que, y ahí destaco mucho el trabajo que hace Fitness Brain, destaco mucho el trabajo que ha hecho con nosotros TecnoGym, que son expertos en lo que hacen, y nosotros somos expertos en lo que hacemos, que es brindar una experiencia wellness de lujo, y para eso nos rodeamos de gente que sabe hacer lo que tiene que hacer, y nosotros intentamos saber hacer lo que tenemos que hacer. Exacto. Vamos a hablar ahora con los que hacen tecnología, nuestros colegas. Amalgama tiene mucho de tecnología, mucho de IA. Gonza, ¿cómo está impactando la IA en el desarrollo de nuevas soluciones? Y también la misma pregunta va para Es y para Juan, que estamos en la industria de crear soluciones para nuestros clientes del fitness. Bien, perfecto. Lo que decía Juan lo vemos perfecto con los 38 desarrolladores que tenemos en Amalgama. Para dar contexto, y Juan lo vas a saber perfecto, los programadores cuando van a tirar una línea de código, además de tirar la línea de código, hacen lo que se llaman tests, ¿no? Test unitarios, test de integración. Antes, 10 años atrás, cuando empezamos, 13 años atrás, hacer test de integración significaba el doble de trabajo de hacerlo directamente. El problema era que si no lo hacías, tenías la probabilidad de que después sea muy defectuoso el producto. Pero terminabas compitiendo contra empresas que cotizaban sin hacer eso. Entonces era muy difícil. Hoy en día, hacer test de integración es pedirle directamente a la IA, voy a hacer esta línea de código, voy a hacer le tirás el prompt, te arman los tests. Listo, te solucionó eso. Entonces, desde nuestro lado, ¿cómo lo vemos? Nosotros somos 80 personas, de las cuales 45% son programadores. Los programadores tienen que aumentar su productividad. Ese es el objetivo, aumentar la productividad, poder entregar más valor en menor tiempo, y todo el resto de la empresa tiene que convertirse en gente técnica. Buenísimo. No van a llegar a ser programadores, porque no es tan mágico como se cree. Sí, obviamente hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero tienen que poder lograr estar en condiciones para poder crear cosas para su trabajo del día a día y para poder, no sé, prototipar para clientes, hacer algún mini producto, una demo, algo. Buenísimo. Gracias, Gonzalo. Tú tienes un doble rol, porque además eres dueño de gimnasio y además eres líder de Wizfit, una solución tecnológica de inteligencia artificial. ¿Cómo está impactando en tus procesos? ¿Por dónde empiezo? Por el gimnasio. Nosotros, Wizfit es consecuencia
de querer mejorar procesos. Nosotros lo creamos porque veíamos que un profesor tardaba en hacer un plan personalizado, tardaba 60 minutos, y con la IA, una vez que está entrenada y una vez que está curada y ya no hace cosas que no debe hacer, tarda 2 minutos. Entonces eso a nosotros nos disparó muchísimo la productividad, que era a donde ibas vos, y sobre todo nos disparó algo que recién hablaba con alguien en el Meet. En la época de la inmediatez, nosotros demorábamos quizás 15 días en que la persona tuviera un plan de entrenamiento. Y hoy se lo damos, ni bien llegó al gimnasio. Entonces, eso es algo que era muy loco, pero estaba pasando, la gente se acostumbra a que le contestemos enseguida y no podía ser que nosotros no le diéramos un plan de entrenamiento medianamente rápido, ¿no? Y después, en cuanto a la gestión en sí, hay muchas herramientas, no sé, nutrición, sueño y demás, que nosotros le podemos incorporar a la IA, que son datos que para un humano, imagínense, ¿no? Hacer una planificación que tenga en cuenta cómo descansó la persona, la composición corporal de la persona, qué es lo que ingirió, las veces por semana que va a venir, el equipamiento disponible y demás. Imagínense un ser humano cuánto estaría en hacer un plan así, ¿no? Y hoy por hoy la IA lo hace en 2 minutos. Correcto. Sí o sí, yo lo que recomiendo siempre, por lo menos al principio, es supervisión humana, porque es la manera que nosotros tenemos de ir enseñándole de que esto está bien y esto es lo que queremos. Pero la supervisión humana nos lleva quizás 2 minutos más. Y en 4 minutos tenemos un plan que creo que acá va la IA, que es a la hiperpersonalización. Exacto. Que tengamos en cuenta un montón de aspectos que como humanos muchas veces nos llevaría mucho tiempo hacerlo. Buenísimo, gracias. Juan, ¿cómo está impactando en tus soluciones lo que estás haciendo? Cuéntanos un par de casos que tienes brevemente. Bueno, a propósito de lo que decías tú, estos RAG, que este almacén donde está la información personalizada que se utiliza para diseñar las rutinas, para entregar respuestas personalizadas a los clientes o a las distintas soluciones donde estamos trabajando. Bueno, ¿dónde nos ha impactado a nosotros positivamente? Las distintas soluciones que hemos hecho. Por ejemplo, hoy día agilizamos mucho más el proceso de convertir un lead en un cliente, porque creo que lo comenté ayer con varias personas acá, escucharon muchas veces lo mismo, que en el fondo es muy costoso el proceso de que una persona esté preguntando 1 hora y preguntando si tiene estacionamiento y un montón de detalles en la página web, ¿cierto? En el WhatsApp, y la recepcionista tiene que atender a los clientes, tiene que atender el WhatsApp y encima tratar de vender, es una cosa costosa. Y con una herramienta de inteligencia artificial ese proceso se agiliza y puede atender miles de clientes, de prospectos, ¿cierto? Que se podrían convertir en clientes de manera casi instantánea con información que ustedes le cargan dentro de los sistemas. Entonces, por ese lado, el proceso es bastante más rápido y mucho más efectivo lograr convertir estos leads, ¿cierto?, en clientes. Eso es por una parte. En el caso nuestro, además, por ejemplo, en el desarrollo de las soluciones, los test de prueba, los casos de uso, validar si una solución es viable o no, porque uno tiene una idea genial cuando sale de la ducha, ¿cierto? Y le mete un montón de plata y después se da cuenta que nadie la quiere comprar, que no sirve porque el mercado no está maduro para aquello, ¿cierto? Es una cosa muy costosa. Hoy día uno puede hacer una POC, una prueba de concepto, y desarrollar un prototipo muy rápidamente con la inteligencia artificial. Entonces todos esos procesos se hacen mucho más rápido, no necesitamos tantos desarrolladores como ustedes y nos sale bastante más rápido el proceso a nosotros. Así que ese es un tema también que es muy útil cuando ustedes tengan una idea, poder someter la prueba con la inteligencia artificial y ahí validar si es que es viable o no. Bueno, es un buen dato. Es interesante lo que dices, porque los futurólogos dicen que gracias a la IA van a existir los primeros billionaires o gente millonaria que pueden ser una empresa de 1 o 2 personas, ¿no? Ya no va a ser necesario grandes equipos en ese sentido. Entonces, hemos mejorado calidad en los procesos, hemos sido más eficientes y rápidos en el proceso, ¿verdad? Y estamos eliminando procesos triviales a través de la IA. Pero yo les quiero plantear algo importante, que tiene que ver con las habilidades. ¿Cuántos de ustedes contratarían a una persona que no supiera Excel? ¿Contratarías a alguien que no supiera Excel? ¿Por qué? Porque, bueno, depende del cargo, pero también si es que el Excel, ¿para qué se usa? En general es para analizar datos, para cosas así, y día el Excel se lo pasa a inteligencia artificial y así le ayuda a analizar esto. Ok, pero necesitas que sepa inteligencia artificial. Exacto, ¿verdad? ¿Qué queremos decir? Excel se transformó, de hecho es la solución tecnológica más difícil de sacar. Todos hemos trabajado alguna vez y amamos nuestro Excel. Mi socio que está presente acá era el maestro de los Excel, de las macros y de las planillas enlazadas, ¿no?
hasta que llegó la tecnología. Hasta el día de hoy, grandes bancos siguen usando Excel. Bueno, es probable que la IA sea el nuevo Excel, en el sentido de que es indiscutible que tenemos que manejar. Ahora, y aquí queremos destacar esto, la IA tiene dos comportamientos. Uno es de skills, o sea, todos debemos saber usar la IA. Pero otra es de estrategia y proceso. Es como inserto, por ejemplo, lo que está haciendo Unique, la data de mis clientes, genero un proceso y entrego un insumo. Eso es estrategia. Y los equipos, entonces, según el World Economic Forum, deben desarrollar otro tipo de habilidades. Y aquí viene una pregunta que yo quiero que Ricardo nos ayude. ¿Cómo impacta en la selección de personas hoy día la IA? ¿Serán reemplazados? ¿Qué necesitamos ahí? Bueno, el proceso selectivo es una herramienta más que podemos utilizar para encontrar las personas. Y hay un trabajo previo antes que es definir quién son las personas que buscamos. Entonces, en el sentido de tanto pensar el proceso selectivo como en la experiencia del cliente, tenemos que saber de personas. Porque al imputar datos, tenemos que saber cuáles datos voy a imputar, cuál es el problema que quiero solucionar y cuáles son las habilidades que tengo que tener para solucionar este problema. Entonces, todo lo que es ya es conocimiento acumulado y analizado mucho más rápido que nosotros. Y mucha información, la cantidad de información. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la información, cuál es el problema que busco y ser experto en personas. Esto no va a cambiar. Porque la experiencia, si bien la tecnología ayuda, la sensación humana de compartir una buena experiencia tecnológica con un sentimiento que uno está ahí al lado es. Entonces, para mí siempre, expertos en personas para poder analizar y cuál es el problema que quiero solucionar y poder imputar ahí la información correcta. Respaldando lo que dices, en pantalla ustedes tienen el último informe de Harvard sobre el impacto en conocimiento experto de la IA. Se los quiero graficar en un caso concreto de entrenadores. Lo que dice este informe, si ustedes lo desean, después me siguen en las redes sociales y yo les envío el reporte, tanto el del CENIA, que es el informe chileno, como este. Lo que quiere decir es, ¿qué tanto reemplaza la IA a un profesional experto? Y tomó 3 casos. Vamos a poner el caso de un entrenador experto. Vamos a tener a alguien que no es entrenador experto, pero sabe de entrenamiento, y alguien que no sabe nada de entrenamiento. Y lo vamos a comparar a trabajar con IA y sin IA. Entonces, un experto en entrenamiento que realiza un desempeño normal, sin IA, logra un estándar de 4. Primera columna, su puntaje es 4. Si ese experto usa IA, crece un 20% su capacidad. Su desempeño se evalúa en 4.8. Alguien que conozca un poco de entrenamiento, pero no es certificado, no es experto, sin IA logra un estándar de 3. Este medianamente informado que sabe algo, le ponemos IA, logra un estándar de 4.2. Pero alguien que no sabe nada de entrenamiento, lo calificamos en 2, porque intuitivamente logras desarrollar algunas tareas, pero la calificación es mínima. Y le ponemos IA ahora, logra 2.1. Es decir, no mejora. La IA viene a suplementar, a complementar, a hacernos superhumanos. No podemos reemplazar el conocimiento experto, porque la IA necesita una base, que es contexto. Por lo tanto, no deberíamos por qué tener miedo los entrenadores a ser reemplazados, pero sí van a ser potenciados en su rol, ¿no? Este estudio habla de el cielo y el muro de la IA, lo acota, ¿no? Si está en inglés, salió en septiembre en Harvard Business Review, y si lo necesitan, creo que va a ser muy interesante revisar en el fondo. Sigamos conversando de los desafíos. Oscar, tu equipo, ¿cómo se está preparando en IA? ¿Qué están haciendo ustedes en términos de prepararlos en tecnología para poder dar esta experiencia de usuarios con tecnología? Sí, ahí los separaría en varias partes. La primera, estamos haciendo un esfuerzo importante por amigarlos con la tecnología. O sea, yo creo que es muy difícil implementar algo donde tú no eres amigo de.
¿sí? Y lo hemos conversado en varias mesas. Cuando uno parte en su vida día a día usando una tecnología, después cuando la llevas a la implementación en términos técnicos, es mucho más fácil. Entonces hoy en día estamos queriendo amigarlos y partiendo de esa base, partir con un plan de movilizarlos para que le cojan el gusto a eso. Lo segundo, estamos queriendo desmitificar varios temas, porque ciertamente para todos genera harta incertidumbre y ansiedad. ¿Qué va a pasar? La empresa está haciendo esto pero cuando desmitificamos esto, les damos mucha más certeza de, oye, al revés, vamos a prepararnos a conciencia porque es un aporte. Y ahí quiero poner un ejemplo súper claro. La IA, como la vemos nosotros, potencia a los buenos entrenadores, ¿sí? O sea, y eso tiene que ver cada uno de nosotros cuando entra a una conversación con IA, llámese ChatGPT o el que sea, entre tú más le preguntas y más técnico le preguntas, la conversación se enriquece. Lo mismo va a pasar con los entrenadores. Entonces, en esa línea, amigándolos, un poco desmitificando, estamos partiendo de ese proceso de preparación. Y eso de cara a los entrenadores. Después, me gasto 10 segundos solamente, hay otros procesos que también estamos trabajando y que va a depender mucho de las necesidades y de las estrategias que tiene cada uno de los gimnasios, clubes, ¿sí? Particularmente en Utopia tenemos un caso en donde hoy en día nuestro club está lleno, ¿sí? Donde tenemos una lista de espera de socios. Entonces, nuestro desafío ya cambió. Nuestro desafío no es cómo llenamos los clubes, cómo metemos más gente, y es al revés, cómo retenemos a nuestros socios. Y en la retención está el cómo los conocemos. Y en el cómo lo conocemos está la captura de datos. Y cuando yo capturo datos y empiezo a reconocer, yo ya sé cuál es el incentivo de esa persona en continuar con Utopia. Y ahí estamos entrenando a nuestra gente para que no mire más cómo traer gente, por decirlo, y no quiero sonar... quiero ser súper realista en esto. Esa es nuestra estrategia hoy en día de cómo retenemos conociendo a las personas, ¿sí? Y para conocer a las personas, inteligencia artificial. Perfecto, muy bien. Yo quiero destacar el caso de Utopia, puesto que están integrados en la estrategia global el concepto de tecnología IA. Y Ricardo, en términos de gestión de cambio organizacional, ¿qué se está viendo en tu rol como consultor en las organizaciones? ¿Qué están haciendo los gimnasios para insertar IA en sus organizaciones? Hoy lo veo básicamente el chat GPT, los prompts y salir cómo hago una campaña, qué acciones y todo. Hay un aprendizaje y yo pasé por este proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de automación, no es solo IA, hay otra herramienta que tenemos que conectar para que la automación funcione y todo el proceso se dé. Entonces, hoy lo veo en ese sentido de poner prompt en el chat GPT, hacer una pregunta y me da una respuesta. Algunos ya están evolucionando, como acá está hablando Oscar, de brindar experiencia, desarrollar procesos, desarrollar sistemas para eso. Hay todo un proceso de aprendizaje que, como ellos están haciendo, recomiendo que hagan todos, de aprender dónde voy a usar IA, cómo la tengo que usar, por ejemplo, para la gestión, para la experiencia de mi cliente, para abrir un nuevo gimnasio, y a partir de ahí saber o buscar a alguno que sepa utilizar y ayudarme con eso. Porque para mí este es el punto que vamos mucho a la economía, a la manera de el gestor se hace todo solo y tiene que tener todas las respuestas. No, este es el momento de buscar a alguien y lo que están haciendo bien, están buscando a personas que conocen un poco más de ella para dar un soporte y bueno, hacerlo esto y abrir un poco la cabeza porque ahí se abre. Todavía es un proceso chico que veo y hay mucho por hacer y los tres que desarrollan acá nos pueden ayudar en ese sentido. Sí, el acompañamiento es clave. El 95% de las iniciativas, de las inversiones en IA en las grandes compañías se ha perdido por una falta de coherencia y de estrategia. Eso lo dijo Accenture, ¿no? Es parte de la estadística dura. Y también el cuidado de cómo manejamos los datos, que es el tercer pilar que tenemos en la diapo. Cómo estamos viendo la ética, la privacidad y la seguridad. Si utilizamos una IA pública, estamos disponibilizando datos de su negocio, datos estratégicos, y eso no está bien. Juan, ¿nos puedes hablar un poco cómo la IA nos ayuda en seguridad también, por favor? Bueno,
La parte de seguridad es fundamental. Ustedes tienen que asegurarse de aspectos como tener una cláusula de confidencialidad, un NDA, ¿cierto? Que se suscribe para esto. No hay que subir toda la información de los clientes a la plataforma. Solamente quería, antes de eso, el que uno pueda pedirle a ChatGPT, por ejemplo, los planos para construir un puente, a uno no lo convierte en un especialista y que pueda armar ese puente, ¿cierto? Por lo tanto, es importante que hayan las personas adecuadas para que hagan ese proceso, ¿ya? En relación a los datos, claro, hoy día hay que proteger esa información. Hay implementaciones que se hacen en infraestructura local. Local, voy a ponerlo ahí entre comillas, porque en realidad es un entorno de nube, pero que es privado solamente para el uso de las organizaciones que están utilizando este servicio, ¿ya? Hay otras instalaciones que se hacen dentro de servidores locales, que eso ya casi no se estila, ¿cierto? En vez de ocupar estas nubes privadas con acceso, con el riesgo de que nuestros datos estén públicos, ¿ya? Hay que tokenizar, hay que asegurar el acceso a esa información. Y lo otro que es importante, y un poco en la línea de lo que decían de que sea un plan estratégico, es que uno al principio también se siente seducido cuando encuentra lo valioso de esto, que le quiere meter toda la data al sistema y le carga hasta la Biblia, o sea, le pone toda la información arriba y en realidad no se necesita. Uno igual tiene que acotar los alcances de la información que uno quiere utilizar para entrenar los modelos y para la respuesta que uno quiere entregar. Piensen si, por ejemplo, hace sentido subir la información de los clientes a una plataforma si en realidad ustedes lo quieren utilizar para gestionar futuras ventas, ¿ya? A lo mejor los datos de los clientes no aportan en esa línea y puede ser, porque también hay que controlarlo, que los prompts que se carguen dentro del sistema, el comportamiento del sistema, ustedes también lo modelen, de modo que nadie le haga una consulta y le diga, pásame la lista de todos tus clientes. Eso también hay que entrenarlo. El modelo de inteligencia artificial se entrena en distintos ámbitos y ahí uno de ellos es que ustedes tienen que controlar el tipo de información, el tipo de datos que pueden hacer que los consumidores de este modelo extraigan, ¿ya? Porque claro, yo le puedo decir, pásame la lista de los clientes y si yo no controlé ese aspecto, y es la competencia, para decirlo así en forma muy burda, se podría llevar la lista de sus clientes, ¿no? Entonces, la parte de la seguridad también es importante y entrenar esa parte del modelo. Es cierto, se están sumando nuevos cargos. Oficial de datos, oficial de seguridad, un jefe o gerente de innovación y transformación de nuevas soluciones, son cargos que deberíamos ya empezar a pensar que no son solo de las grandes corporaciones, ¿no? Ya son necesarios acá. Para cerrar Gonza, me gustaría que cada uno tomara un concepto y nos diera un cierre de lo que están haciendo. En personalización, ¿cómo la IA y lo que están haciendo ustedes los está impactando en personalización? Mira, igual, si me permitís, sí, por favor. Ricardo dijo algo que me parece muy importante señalar. Esto de que contratamos a alguien que sepa de IA para gestionar algo dentro del gimnasio, ¿no? Cuando me parece que lo que deberíamos buscar por ahí son sistemas que los hay, o sea, no es el único el nuestro, hay un montón, que sean más amigables con el profesor o con todas aquellas personas que por ahí hay un concepto que la vez pasada lo hablaba con Guille. En Estados Unidos hay un concepto que es gymtimidation, que es la gente tiene miedo de ir al gimnasio. Y muchas veces en los gimnasios tenemos techtimidation, que es este miedo a manejar un sistema. Y a veces es una cuestión propia del personal del gimnasio y a veces también es una cuestión que tenemos nosotros, las compañías de tecnología. Entonces, me parece que lo primero que debemos hacer todos es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo no del todo bien que esta persona no quiere usarnos? Y lo segundo era... Personalización. Yo creo que en cuanto a personalización, lo que decía hoy, ¿no? Voy a ser repetitivo, pero la IA tiene formas de no repetir un entrenamiento con otro, porque no todos somos iguales, todos tenemos profesiones diferentes, me tiene que llegar de una manera diferente, el mensaje para motivarme tiene que ser diferente, la gamificación tiene que ser diferente. Todos esos datos tienen que aprender de mí y un poco lo que está haciendo Oscar, tiene que aprender de mí y mi entrenamiento o lo que viene para adelante va a ser diferente gracias a esas cosas que yo le introduje. Me parece que la hiperpersonalización de ahora en adelante es fundamental. Buenísimo. Y Gonza, ¿qué dices tú de las decisiones tomadas en base a datos? Bien. Primero quiero tomar algo desde lo que decía Oscar. Creo que estaría bueno empezar a hablar de fidelización en vez de retención. Creo que se habla mucho de tecnología y de AI
en pos de, y con estrategias en pos de cómo me doy cuenta que alguien se me está por ir, ¿no? Y justo ayer hablábamos acá con Ale y también con ese de esto, ¿no? De dejar de hablar de retención, empezar a hablar de fidelización. Retener a alguien Es fuerza. tiene una connotación negativa. Sí, claro. Como me decía Ale, no retenés a tu pareja, ¿no? Fidelizás la relación y eso significa que la vida con tu pareja va a ser prolongada. Y en definitiva ahí hay un montón de estrategias como para poder mejorar el servicio que estamos prestando. Porque si nos enfocamos en retención, en definitiva pasamos a ser un commodity. Lo único que estamos esperando es saber cuándo alguien se está por ir y vemos qué le ofrecemos. En vez de qué hacemos mejor y nos diferencia de la competencia y en definitiva alguien se queda más tiempo con nosotros. En cuanto a datos, yo soy un fanático de los datos, me encanta estar analizando los datos, me encanta cómo la AI me ayuda a analizar esos datos. Ahora, si tiramos malos datos, nos devuelve como vos mostrabas recién. Si soy un mal coach, me devuelve mala información. Y hace tiempo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, dijo, si bien los datos, y que es un freak de los datos, dijo, los datos son fundamentales, la mayor información la tenés cuando hablas con la persona. Entonces es importantísimo acercarnos a la persona, porque tomamos decisiones solamente desde los datos, hay que ir y hablar. Yo sobre eso recomiendo un libro de John Dweck que se llama Mide lo que importa. He tenido el privilegio de conocer a muchos líderes de la industria del fitness, todos fanáticos de los datos, y que les interesa básicamente saber hasta cuánto tiempo estuvo en el baño y cuántas veces pasó por cierta máquina, lo cual puede ser interesante, pero no sé si impacta en el negocio. Uno debe seleccionar cuáles son los datos claves para invertir ahí energía y foco. Ya no existe la excusa de que son muchos datos porque la IA lo simplifica. No existe la excusa de que se requiere mucho tiempo para desarrollar porque la IA lo simplifica. O sea, hoy día tenemos menos excusas para hacer un mejor servicio. Vamos a dedicar unos minutos para preguntar, pero queremos solo cerrar. Lo que queremos es que se lleven un compromiso para que vayan a la automatización inteligente, que sus decisiones estén basadas en datos, que la experiencia de su cliente sea personalizada y que ojalá puedan incluir en su cultura una cultura de innovación permanente. Vamos a escucharlos, sus preguntas. Señor de Sharkfit. Hola a todos, buenas tardes. Tengo una pregunta para los 5, quien me la sepa responder o pueda responder. Vamos solo uno a contestar, el que toma la pregunta por tiempo. Vale, perfecto. En sus organizaciones, ¿cuál ha sido el impacto más transformador, positivo o negativo, que la inteligencia artificial ha generado en la toma de decisiones estratégicas? Y viendo ese aprendizaje, ¿qué capacidades humanas consideran que hoy son más críticas para no quedar rezagados frente a la IA? ¿Quién toma el desafío? ¿Oscar? ¿Puede ser? ¿Ricardo? Yo, viendo Utopia, siento que hoy en día la IA nos ha permitido abrir un nuevo horizonte. ¿Sí? Nos ha permitido ver que hay desarrollo hacia adelante que tenemos que trabajar para llegar, ¿sí? Pero todo ese desarrollo tiene que ir de la mano con la experiencia, tiene que ir de la mano con mantener la persona en el centro, ¿sí? Y no olvidarnos por qué estamos en la industria en la que estamos, ¿sí? Nosotros estamos en el bienestar, ¿sí? Y dentro del bienestar todo lo que aparezca alrededor, llámese IA, llámese cualquier tecnología, lo único que nos invita es a mantener la persona en el centro y garantizar que le estamos brindando una buena experiencia y que está cumpliendo su objetivo. Entonces, lo que nos ha mostrado la IA es una herramienta, pero el camino es largo y vamos para allá. Buenísimo, excelente. ¿Otra pregunta? ¿Ahí al fondo parece? O no sé. Allá, Claudita. Hola, soy Claudia de Utopia, trabajo con Oscar. Quiero hacerte una pregunta a ti, Eduardo. Tú, no sé si entendí bien o le preguntaste a Oscar si en Utopia teníamos un experto en IA. ¿Preguntaste eso? Sí. Y en base a esa pregunta quiero preguntarte a ti si encuentras necesario que exista como un cargo de un experto en IA o mejor tener, por ejemplo, que los líderes de área tomen un curso especializado de IA, porque en el fondo si escuchamos todo lo que dijeron,
Creo que aquí, lo que mostraste los entrenadores, creo que aquí la experiencia más la IA suma más que lo otro. Entonces mi pregunta es, ¿crees que es necesario un experto para la compañía o que cada líder tenga una capacitación de IA? Llevo como 30 años hablando con consultores y asesores y siempre responden igual. Depende. La respuesta siempre a las preguntas que te hacen a un consultor es depende. Porque sí, puede ser que sea necesario en función a la estrategia, ¿no? Y puede ser que necesites un experto para que coordine esa estrategia, ya sea en innovación, en implementación o hasta en la búsqueda de cuál es la mejor solución para elegir, porque a veces el gatillante para elegir la mejor solución de tecnología a veces es el precio, porque quien está tomando la decisión no sabe. Entonces, me cae bien el tipo y el precio está bien, voy por él, ¿no? Y si no llega a precio no significa que sea la mejor solución. Entonces, podría ser necesario. Pero lo que sí creo que es clave es que todo el equipo desarrolle skills o habilidades de IA. A lo mejor no experto, pero sí todos deberían tener algún tipo de preparación en ese tema para potenciar las habilidades propias de su nivel de expertise. Por otro lado, si no es tu foco el desarrollo de tecnología, una empresa externa puede reemplazar a ese experto si es de tu confianza, si has trabajado con él y te puede asesorar y ahorrar costos importantes y ahorrar tiempo importante. Entonces, va a depender de la estrategia de la compañía. Puede ser necesario o a veces no. Depende del volumen también. Me permite ser brasileño y voy a contestar encima. Una frase única. No sabemos lo que no sabemos. Y ahí es donde tengo que buscar a alguien que sabe para que nosotros podamos abrir y conocer un poco más y buscar soluciones. Esto. Perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Allá? Sí. Hola, mi nombre es Herman, de Segu Fitness Club. Nosotros en Segu tenemos un asistente virtual que se llama Segundo, y Segundo maneja todo el sistema operativo de servicio y las estrategias de servicio de Segu Fitness Club. Y se maneja a través de ChatGPT y Gemini. La implementación, Juan, para tratar de que nuestra segunda fase en este modelo de servicio es permitirle ahora a Segundo que interactúe con nuestros socios. Porque en este momento la interacción es muy modificable, como tú lo decías bien. Cualquier persona puede llegar a preguntarle a Segundo, modifica el horario de la clase de spinning, y Segundo lo va a cambiar. La implementación de nuestro modelo de atención de servicio, nuestro modelo de IA, inteligencia, la implementación a las estrategias que tú tienes, ¿es factible o hay que alimentar de nuevo nuestra IA con tus estrategias, con tus herramientas? Voy a responder como Eduardo. Depende. No, bueno, por supuesto, hay cuestiones en las que tienes que hacer ajustes. Por ejemplo, voy a irme a una sola cosita técnica nueva, que es el prompt de sistema, que en el fondo ahí tú le pones las condiciones que va a admitir el sistema o no. Una cosa son la manera en que le responde al usuario y la otra es cómo internamente el sistema se comporta, de modo que tu sistema no admita que le hagan modificaciones si no es la persona indicada. Eso es por una parte. Ahora, la integración con otros sistemas, independiente del sistema que utilicen, va a depender de las facilidades que tenga ese sistema. Si tiene APIs, tú te conectas directo a las APIs. Si tiene una herramienta para exportar, ¿cierto? Lo hace vía export. Ya hay otra herramienta de automatización que tú puedes integrar dentro del proceso para que vaya, extraiga la información de algún lado, la convierta en el formato que se abre y la introduzca en el otro sistema. ¿Ya? Hay herramientas que facilitan ese proceso. Ahí el arquitecto de la solución y la mirada técnica que tengan del asunto es importante, pero lo más importante es lo que decía Eduardo, en el fondo tener una estrategia de alguien que está en el negocio, ¿cierto? Y que delinee qué es lo que quiere hacer en esto. Porque si se lo pasa al técnico, el técnico se va a construir un... En el fondo lo que nosotros queremos hacer es implementar la tecnología en el sistema de atención. Es decir, que la recepción tenga menos labores de consultar si hay disponibilidad para la clase de spinning, si puede anotarla para la clase de mañana, si la profesora llegó. Es como disminuir lo que ahí, hace la recepción. ahí, así como lo estás contando tú, si el sistema actual no lo tiene, lo puedes ampliar con otro componente de IA, ¿cierto? Que puede automatizar esa parte del proceso. ¿Ya? Ahí depende un poco de la decisión de cuál herramienta utilizar, para no gastar más tiempo en eso. Una idea a entregar. Existen 3 tipos de innovaciones, según Boston College. Está la innovación que es incremental. Es decir, hacer que la recepcionista no trabaje tanto y hacemos un chat. Está la innovación adyacente,
donde tomo información de otras industrias y la inserto en mi industria. Estamos hablando de medicina insertada al fitness, estamos hablando de química insertada al fitness, estamos hablando de genética, epigenética al fitness. Otras industrias al fitness. Y el tercer nivel de innovación se llama disruptiva. Es cuando rompemos la caja y sale desde las propias instituciones. Yo les invito a que vayan a trabajando sobre eso. Guille, estamos cerrando, ¿te parece bien? Una más podemos ¿Una hacer. más? Nos queda una más. No sé, ¿quién selecciona? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro, vengo de la empresa de Sharkfit, Gimnasio Sharkfit. La pregunta que tengo para usted, Eduardo, es si es recomendable abusar de la IA para hacer crecer el gimnasio o empresa. Lo digo en el contexto, por ejemplo, yo respondí la pregunta que estaba en las diapositivas anteriores, que dice, ¿cómo impacta la IA en el mundo del fitness? Y mi respuesta fue que puede ser una herramienta que puede servir mucho, pero no abusar de ella y llegar a un punto en donde olvidemos el trato humano o la motivación que nosotros podemos transmitir a la gente. ¿En qué sentido? Que nosotros como Sharkfit nos centramos siempre en la gente, en motivar a la gente y en no olvidar ese trato humano. Entonces, por ejemplo, ¿será recomendable abusar de eso en el sentido de recepción o en tema de ejercicios? Porque quizás se olvide un poco, se pierda un poco el trato humano. ¿Será recomendable abusar de eso? Eso, muchas gracias. La expresión abusar o usar puede ser, marca un sesgo en lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la expresión usar para no darle ninguna carga negativa ni positiva. A ver, a todos nos interesa que el negocio progrese. Y un maravilloso problema que tenemos es que el 90 y tanto % de la gente no entrena. ¿Qué nos va a ayudar a la IA? A llegar a ese 90 y tanto % de gente que no entrena. Aceleremos esos procesos. El proceso de lead, de conversación, de preguntas básicas, dónde está el club, los horarios, simplifiquemos todo lo que es trivial, lo que te hace perder tiempo, para que las personas se dediquen al contacto, ¿no? Entonces, el mix, y nuevamente repetimos la idea, la estrategia de quienes dirigen la compañía tiene que estar bien pensada. Mi negocio es volumen, tengo que ir a atacar leads y la IA me va a traer eso, ¿no? Pero cuando ya llego a la experiencia, la hago personal y estoy liberando a las personas de tiempo para dedicarnos al foco de nuestro negocio. Por eso es un mix equilibrado, ¿vale? Es mi opinión. No sé si nos queda más tiempo, Guille. Tú me marcas. Cerramos. ¿Estamos? Ok. Podemos seguir conversando en el café. Están los expertos disponibles para ustedes. Yo les quiero agradecer la atención, a todos ustedes la generosidad de compartirnos, ¿no? Esperamos vernos